La invasión anáhuac, plan político mundial. El investigador Gavin Menzies, en su obra 1434, The Year a Magnificent Chinese Fleet Sails to Italy and Ignited the Renaissance, el año en que una magnífica flota china zarpó hacia Italia e incendió el Renacimiento, describe varios viajes realizados por flotas chinas hacia diferentes destinos de Europa, llevando supuestos intercambios y avances técnicos y científicos. Según el autor, bajo el dominio de la dinastía Ming, en especial el reinado del emperador Xu Di, se construyó una vasta flota y un extenso ejército permanente de 1 millón de efectivos, aunque ya se había llevado a cabo expediciones comerciales y diplomáticas desde China en periodos anteriores. La flota tributaria del almirante eunuco musulmán Chen He durante el siglo XV superó a todas las demás en tamaño. Se realizaron numerosos proyectos de construcción, incluyendo el Gran Canal, la Gran Muralla y la fundación de la Ciudad Prohibida en Pekín durante el primer cuarto del siglo XV. Se estima que la población a finales del reinado de los Ming era de entre 160 y 200 millones de personas. Cabe señalar lo escrito por el periodista e investigador Francisco Selvas en su libro Los Atlantes Toltecas, el derecho a la verdad, quien expresa que las coincidencias en historia no existen. El nombre clave de la invasión anáhuac fue el descubrimiento del Nuevo Mundo, y la misión encargada de ejecutar el plan se le llamó Christophorus Columbus. Explica el autor que este nombre, al traducirlo del latín, significa la paloma portadora del lábaro de Cristo o el mensajero del lábaro de Cristo. Ante esto, cabe preguntarse, ¿quiénes fueron los portadores o los que permitieron, en todo caso, la entrada de los invasores al interior de Anáhuac? En la época del siglo XV y XVI, durante el gran apogeo de los imperios de Anáhuac, en el resto del mundo, las necesidades propias de esta región obligaron la búsqueda de soluciones específicas, como fue el caso del comercio internacional, que se vio afectado por la escasez de plata debido al monopolio de América, teniéndose su punto máximo a mediados del siglo XV en toda Europa. Las minas de plata comenzaron a disminuir su producción durante el siglo XIV, en parte debido al costo económico de la peste negra, así como la incapacidad tecnológica de acceder y extraer plata a mayores profundidades por la imposibilidad de evitar que las minas se inundasen. Este problema no solo afectó a las minas de plata, sino también a las minas de cobre, cuyo metal se usó como moneda en algunos lugares. Los europeos, al desconocer el proceso metalúrgico de licuación, por lo que los minerales que contenían plata, como el cobre rico en plata de Europa Central, no podían refinarse a plata metálica utilizable. Contrario, como todos sabemos, a lo que sucedía en Anáhuac, donde existía un gran desarrollo tecnológico en el campo de la metalistería, conforme lo describe Gavin Menzies. Esta escasez afectó a toda Europa, incluido el Reino de Inglaterra, lo cual redujo drásticamente la cantidad de nuevas monedas de plata emitidas para su circulación durante esta crisis. Eduardo I de Inglaterra emitió 100 toneladas de monedas de plata de 1278 a 1280, pero Enrique IV de Inglaterra, quien gobernó durante la hambruna, solo emitió 2 toneladas de monedas nuevas, de 1412 a 1414.
la incapacidad de las minas de plata locales para igualar la demanda mundial y competir con el poderío de Anáhuac llevó a la búsqueda de una alternativa como el oro. Sin embargo, la poca disponibilidad de oro no proporcionó una solución para la crisis, porque el oro era más valorado que la plata y no era adecuado para pequeñas transacciones. Eventualmente, el problema de la escasez de plata se extendería de Europa al Medio Oriente y afectaría el Lejano Oriente, incluida la dinastía Ming. Cabe destacar que, de acuerdo con el periodista Julio Martín Alarcón en su artículo "El gigante asiático no despertó en el siglo XX" y cómo esto se difundió en prensa y revistas hace 2 décadas, el Producto Interno Bruto de China era el mayor del mundo en el siglo XV y XVII. Sin embargo, la agotada dinastía Ming se enfrentó a una crisis política y financiera que para entonces ya usaban papel moneda, debido, entre otras complicaciones, al comercio por mar con los europeos que traían plata real, no papel moneda, lo que ocasionó la pérdida del respaldo y confianza de todos los mercaderes y comerciantes. La confianza en el sello oficial del papel moneda emitido por el Imperio Ming cayó en picada, y si un medio de pago deja de percibirse como fiable, suben los precios, se cambia el patrón de referencia y se desata la temida crisis. Esto demuestra que nuestros antiguos mexicanos dominaban el arte de la autosuficiencia en todas las áreas, ya que contrario a los aztecas, pese a la gran producción primaria de la dinastía Ming, es muy probable que en tanto la producción secundaria y terciaria estuvieran muy escasos o poco desarrollados, incapaces de competir con el ingenio y grandes avances tecnológicos como la metalurgia de las cultas sociedades de Anáhuac. El 5 de diciembre de 1484 se promulgó la cacería de brujas llamada Summis Desiderantes Affectivus en Alemania, ocurrida en los territorios de Magancia, Colonia, Treveris, Salzburgo y Bremen, así como la puesta en acción del Tribunal del Santo Oficio, a Giovanni Battista Cibo, conocido como el Papa Inocencio VIII, quien estuvo de 1484 hasta 1492, se le atribuye el Novi Orbis Suo Aevo Invinti Gloria, es decir, la gloria por la invención del Nuevo Mundo. También, en 1492, tuvieron muchos sucesos relevantes. Stephanie Infisorae describe en su Diarius Urbe Romae una nueva y severa enfermedad pestencial en Roma. También ese mismo año ocurre la toma de Granada por los reyes católicos y la expulsión de judíos de la península ibérica. Según Henry Ford, este suceso encierra una invasión sigilosa de miles de familias judías enteras hacia tierras mexicanas, ya que según este autor, al llegar se dividieron en 3. Unos fueron a Monterrey, otros a Oaxaca y otros a México Tenochtitlan. Todos estos personajes y sucesos tenían relación con los movimientos económicos entre la dinastía Ming y los Austrias descritos arriba. También se sabe que las bulas papales que definían los alcances de la evangelización de los paganos fueron a posteriori, es decir, tuvieron lugar tiempo después de los sucesos y fueron auspiciadas por los reyes católicos ligados a los Austria y los abuelos de Carlos I de Alemania y V de Castilla, León y Aragón, primer rey del supuesto Imperio Español. De acuerdo a los datos,
podemos confirmar que el llamado descubrimiento de América y su conquista fue en realidad una guerra mundial que inició con intrigas en los mercados financieros y terminó en una invasión, genocidio, saqueo y destrucción de una sociedad sumamente culta y desarrollada, que no fue obra de la casualidad, sino un plan muy estructurado y debidamente definido que involucró a varias regiones y hombres de poder de todo el mundo, todos coordinados para ejecutar los planes a realizar antes, durante y después de la invasión armada. Es posible entrever ciertas familias de financieros, mercaderes o casas reales de Europa, Medio Oriente, África y Asia encabezando las misiones de ultramar, respaldados con las enormes flotas chinas de más de 2,000 embarcaciones, suministrando gran cantidad de los llamados esclavos negros, esclavizados por propios africanos. De acuerdo con el autor Walter Roinen en su libro Cómo Europa subdesarrolló África para enfrentar a los valerosos ejércitos de Anáhuac. Cabe recordar lo dicho por el guerrero Goyoate, conocido como Jerónimo, con respecto a que a pesar de derrotar una y otra vez a los invasores del norte de América, sus contingentes nunca se terminaban y se preguntaba, ¿de dónde sacarán tantos hombres y caballos? Quizá la guerra en realidad fue todo el mundo contra Anáhuac. Agradecemos infinitamente a todos los que nos siguen y por el tiempo brindado para conocer más sobre la herencia cultural de nuestros ancestros del continente de Anáhuac. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Revista Jefao, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Revista Jefao y nos escuchen en los podcasts en las plataformas de Spotify, Google y Apple. Pueden conocer nuestras publicaciones en nuestra página web www.revistajefao.com. Sin más por el momento, nos despedimos y les recordamos: la grandeza de una nación inicia cuando conoce sus raíces. Buenas noches y un fraternal abrazo.